Buenas noches, mi nombre es Álvaro Javier Ramírez. El día de hoy, con mi grupo de trabajo, que es el grupo 10, que está compuesto por Lady Caterina Rangel Medina, Yuris Viviana Rangel Mendible, Laura Andrea Romero Díaz y quien les habla, vamos a exponer la fase 3 del trabajo colaborativo del área de pensamiento lógico matemático. Somos estudiantes del programa de psicología virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UI. Como primera instancia vamos a hablar del razonamiento abstracto. Este se trata de un conjunto de operaciones cognitivas que se basan en reorganizar conceptos abstractos y llevarlos a una finalidad de producir una nueva forma de conclusión. En pocas palabras, con este razonamiento se hace el uso de la inteligencia y de formas más cognitivas para llegar a una respuesta. Cuando hablamos de razonamiento abstracto, también se refiere a un proceso intelectual donde se separan particularidades como son de los objetos. Fijarnos exclusivamente en ciertos atributos comunes, como en el caso que se ve en la imagen. Hay fichas que tienen 3 puntos, un punto, otras tienen 3 y 2 puntos, otras tienen 3 y 4 puntos, entre otras. Como ejemplo, hay un razonamiento deductivo, es un claro ejemplo de pensamiento abstracto. En él se ejemplariza un tipo de razonamiento en el cual se ve que todas las personas, por ejemplo, respiran, pero aparte de respirar son personas. Un ejemplo podría ser los animales. Un ejemplo, los animales son animales, pero afuera de eso caminan o pueden volar, o sea, tienen otra cualidad de más, aparte de ser animales. Al realizar la hipótesis, pues se puede ver de una manera pues más ecológica y menos teórica. Quedado como un ejemplo, llega, por decir, un amigo llega tarde a una cita, entonces llega como tal a verse posibles consecuencias del por qué no ha llegado. Si fue que de pronto el bus eh, se varó, le cogió el tarde, no quiere llegar a la cita, no quiere contestar el teléfono, surge algún problema, en fin, son como hipótesis de las cuales pues uno empieza como a tener al momento de razonar frente a lo que está pasando. Y en el razonamiento lógico es la habilidad y capacidad relacionada con la forma abstracta de ver los números de cantidades para poder realizar una operación con ellas. Se establecen relaciones racionales de elementos concretos y o abstractos bajo unas premisas. Por ejemplo, podemos ver que o sea, una manzana y un banano pueden ser iguales a una pera porque las dos son frutas. Eh, en fin, una serie de procesos más como lógicos, como lo dice. Entonces, en eso se basa. Un ejemplo puede ser una adivinanza. Se puede decir que, por ejemplo, redondo, redondo, barril sin fondo, ¿qué es? Es un anillo en el que pasa que los enunciados relacionan parte como del elemento. En este caso están dando como como una parte de lo que es el elemento, lo están describiendo de cierta forma. O también el cubo Rubik. Un cubo Rubik necesita pensamiento lógico para poderse resolver, dado a que sus caras deben siempre quedar sobre el mismo color cada una, y aparte de quedar sobre el mismo color, pues para poderse realizar debe haber como un plan o un método para poderse realizar. Por ende, pues es un pensamiento lógico a la hora de realizarse. Un razonamiento lógico, perdón.
Buenas noches, mi nombre es Lady Caterine Rangel y les hablaré sobre el método científico. Cuando hablamos de método científico, nos referimos a aquel método de investigación que se puede usar principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Los métodos inductivos y deductivos son herramientas de razonamiento lógico que nos permiten tomar mejores decisiones. En el método científico podemos encontrar estos dos. El inductivo se basa en la observación de hechos particulares para llegar a una generalización. Y en el deductivo nos basamos en la lógica y la demostración para probar la validez de una teoría o una hipótesis previa. Cabe recalcar que el razonamiento deductivo va de un contenido general a uno particular. En cambio, los argumentos inductivos van de los casos particulares a una hipótesis general. Entre los ejemplos tenemos, en el método inductivo podemos dar referencia a cuando se observa algún objeto que cae. Si tomamos una serie de objetos y luego los dejamos caer, podemos observar que cada uno de ellos va hacia el piso. De esta forma, llegamos a una conclusión de que existe alguna propiedad o fuerza que hace que los objetos se atraigan entre sí. En este caso, es la masa de cada objeto. En el método deductivo, tenemos el ejemplo de que todos los seres vivos poseemos ADN, ácido desoxirribonucleico, por lo que si en algún momento se llega a analizar algún organismo vivo, de antemano deducimos que este organismo tendrá ADN. Buenas noches, mi nombre es Laura Andrea Romero Díaz. Los silogismos categóricos. Es un silogismo compuesto por exactamente tres proposiciones categóricas, que son las dos premisas y una conclusión. Una proposición pues es categórica cuando tiene una de las siguientes cuatro formas. La que es universal afirmativa, que son pues proposiciones, todo es S, es P. La universal negativa, que en ningún S es P. La particular afirmativa, que son algunos, S son P, y la particular negativa, que son algunos S, no son P. La forma estándar del silogismo categórico, pues se dice que un silogismo categórico está en forma estándar cuando pues satisface las siguientes condiciones. Cuando pues la premisa y la conclusión están en forma estándar y son preposiciones categóricas. Cuando contiene exactamente pues los tres términos, los cuales son el término medio, el término menor y el término mayor. Cuando el significado de los tres términos no cambia en todo el silogismo. Y cuando está ordenado de premisa, pues en el orden de premisa mayor, premisa menor y conclusión. Algunos ejemplos de los silogismos categóricos tenemos pues cuando pues todos los gatos son animales, algunos gatos son negros y por lo tanto algunos animales son negros. Y los silogismos categóricos en forma estándar, que ningún héroe es cobarde, algunos soldados son cobardes, por lo tanto algunos soldados no son héroes. Buenas noches, mi nombre es Yuri Viana Rangel. Voy a hablar de la validez de un argumento. La validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es válido o que tiene una forma válida si cada deducción en él puede justificarse con una de las reglas de inferencia enumeradas en el apartado anterior. En este se encuentran dos métodos, el método semántico. El método semántico, en contraste, le da el papel a la necesidad lógica.
El método sintáctico. El método sintáctico parte de una visión de la verdad lógica en el que la aperiosidad es su característica esencial y es a partir de él que se pueden explicar. El método semántico en constante le da ese papel a la necesidad lógica. Ejemplos. Método sintáctico. Se presenta un humano con elementos deportivos en matrices grises, blanco y negro. Ejemplo de método semántico. Stencil es un atleta de apariencia africana realizando un salto con garrocha, con elementos y vestimenta aparente de dicha actividad. En la imagen podemos observar un atleta realizando dicha actividad con una apariencia de perspectiva y esfuerzo, y en cuanto al color, se pueden percibir apatía y miedo.